Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. El otro día lo dejamos en el comienzo de la dinastía 19 con Seti I. Ha estado Horemheb, que ha sido un general, y lo que ha hecho, como no tiene descendencia, es coger la mano derecha suya que le ayudaba a luchar. Ramsés introduce, un año después, introduce a su hijo Seti I, que tiene un reinado más largo y es el verdadero constructor de la dinastía 19, porque termina de cerrar lo que es la revolución amarniense de Akhenato. Continúa la línea militar iniciada por sus padres y aparecen estos factores provenientes del delta que tienen un carácter más marcado militar que parece que se traslada de padre a hijo, incluso con la onomástica. Son todos pelirrojos. Por eso tiene, no me acuerdo qué era, el dios Set, que tiene un símbolo de rojo. Seti hace referencia a la divinidad Set, que después ¿cómo se llaman? Los cristianos de Egipto, que están antes que los musulmanes, bueno, pues lo quitaban porque decía que era el inframundo, que era el demonio, que no sé qué, no, que se representa con un cuerpo de hombre y una cabeza de monstruo, dos orejas alargadas, porque era un poco como el dios de la guerra, el dios maquinador. Es un dios del desierto, de la tierra roja, que llora en pelirrojo. Pero también es un dios militar, un dios de la guerra. Y parece ser que estos faraones son adeptos a Set, a esta divinidad. Os he dicho que con la independencia de Amón, con la independencia de Ra, hay 100 deidades en Egipto y cada uno era fan de alguna. Seti I es el primero en traer la tranquilidad a Egipto después de todos estos desórdenes que siguen a la revolución amarniense de Ajenatón. No solo los hititas hostigan en el Sinaí, sino que los libios que están en el noroeste, en la parte noroccidental, los libios vienen del Sáhara. Están percutiendo, están ahí haciendo agujeros porque saben que Egipto está vulnerable, amenazando la seguridad del Nilo, y Seti I se ocupa de darles caña. Ambos frenan todas estas incursiones. Los libios se convierten en un problema endémico, pero ahora ya no es inquietante. En el frente sirio-palestino no solo repele a los hititas, en el sitio de Kadesh lo convierte en una posición egipcia. Kadesh es una localidad que está situada a orillas del río Orantes, en la zona de Siria. Lo hace como la frontera de allí. Y es un paso estratégico. Quien controla Kadesh, se lleva el bacalao. Puede controlar fácilmente esta región y esta ciudad, que es donde Seti I frena el avance de los hititas, que va a ser empujado al norte de Kadesh, en Siria. Desde el punto de vista militar, Seti I frena a los libios, frena a los hititas, siguiendo la línea que había iniciado Horemheb, y trae la paz al Nilo. Hay una ciudad muy importante desde tiempos del Imperio Antiguo, que es Abidos, porque los egipcios están convencidos de que allí está la puerta del más allá, eran muy supersticiosos, y al mundo de los muertos. Allí hay cantidad importante de templos en honor a Siri, el dios que reina sobre las almas de los muertos en el más allá. Seti erige en Abidos un templo en honor a Siri, que está bien conservado, pero en las paredes de este hace como un árbol genealógico. De este templo está escrito todos los faraones, pero no los extranjeros. La lista de Abidos, en la sala de los ancestros, en este bajo relieve se ve a Seti I con su hijo Ramsés, como dice la Biblia, Ramsés, hijo de Seti, y toda la lista de los que reinan antes que ellos en Egipto, pero ahí hace trampa. Estos faraones llegan a los tronos después de circunstancias accidentadas, y Seti y Ramsés muestran al final de una lista que comienza con Menes, el primer faraón de la primera dinastía. Pero lo interesante no son los que están, sino los que no están en Abidos, que es una fuente para conocer dinastía egipcia, que de hecho, si no existiera esto, no se sabría. Hay faraones que solo se conocen por esta lista. Lo interesante de la dinastía de Abidos no son los nombres que aparecen, sino los que no aparecen. No constan todos los faraones del periodo intermedio de la dinastía. Este cogió y se quitó unos cuantos de encima. No constan los Hyksos, esta dinastía proveniente de Siria, Palestina, porque los consideraban extranjeros, como si se tratara de una damnatio memoriae o una reescritura de la historia de Seti. Lo borra de su lista de antepasados. Pero es interesante que en sus ancestros recientes llega a Menofis III, que no aparece ni Ajenatón, no aparece Tutankamón, en fin.
no aparece Ai. El único que aparece al final de la dinastía es Homenred, que lo pone como si hubiera estado 60 años, que era un hombre mayor, al que el padre de Seti le debe el favor del trono, de tal manera que en la lista de Abidos el reinado de Amenhotep dura 60 años. Aquí hemos hecho de mangas capirotes. Y comienza justo la muerte de Amenofis III. Akenato, Tutankamón y Ais es como si nunca hubieran existido. Estos no me gustan un pelo. Y Seti borra así a los faraones que él considera que son herejes, producto del periodo amaniense, y califica y critica el credo de Amón y, ¿cómo se dice? Certifica, ¿no? El credo de Amón y a los sacerdotes de las divinidades tradicionales. Desde que Tebas es devuelta por Tutankamón como capital, Tebas continúa siendo la capital engrandecida aún con mucho más poder de la dinastía 19, al igual que habían hecho sus predecesores en la dinastía 18. Estos monarcas lo que pasa es que ponen allí sus momias en el Valle de los Reyes y en el límite de las tierras cultivadas donde llega la inundación. Erigen todavía, o sea, del Valle de los Reyes, del Ken Valley, 3/4 no ha sido desenterrado todavía, o sea, quedan para varias generaciones. Erigen sus templos para que se lleven ofrendas después de muertos y se le guarde allí el recuerdo. El Valle de los Reyes está en la tumba de Seti, que se excava en el siglo XIX. Esta tumba es la más grande que se erige hasta el momento. Ningún otro faraón en la dinastía 18 tiene una tumba tan grande. Tiene 2 pisos con montones de salas, con un túnel profundo y bien decorada que junto a la de Nefertari, la esposa de Ramsés II, en el Valle de las Reinas se consideran las más bonitas, las tumbas más lindas de toda esta zona. Se conservan muy bien y transmiten muchísima información sobre la referencia de los egipcios respecto a la muerte. Esa tumba de Seti es el cano que copian para decorar las tumbas del resto de faraones. Después de la dinastía 19 se encuentra el sarcófago de Seti I, que no es de oro, sino es de alabastro, que lo que pasa es que tienes que poner una luz dentro, está en Londres, para ver todo el trabajo que hay delicado. El alabastro es muy transparente en la parte de fuera. Se encuentra en el John Soanes Museum de Londres y tiene una luz en el interior porque las delicadas figuras que tiene talladas en su exterior solo se percibe esa luz dentro. Cuando Benzoni, el italiano que se contaba antes, descubre la tumba del sarcófago de alabastro, la momia de Seti I, hace miles de años que ya no está allí porque los sacerdotes se la han llevado porque estaban robando en todas las tumbas y destrozándolas. Y le han llevado el Derín el Bejarilo. Después del Imperio Nuevo es cuando llega el segundo imperio intermedio con los problemas internos de Egipto. Los sacerdotes en el Valle de los Reyes sacan muchas de las momias y se las llevan a un escondrijo al templo funerario de Hatshepsut, y allí en un montón de momias apiladas, una al lado de otra, aparece la momia de Seti I, que junto a la de su hijo Ramsés es de las mejor conservadas. El apogeo de la dinastía 18, que es la de Ramsés II, que es súper conocida, que es el faraón más conocido de la historia de Egipto, yo creo, junto con Cleopatra, y las construcciones de las pirámides, sí. Sí, hay cosas que son icónicas en Egipto. Reina durante todo el siglo, reina 90 años y hace 100 hijos, de loco. Reina durante todo el siglo XIII, muere con más de 90 años y se le habían muerto 12 hijos cuando llegó al trono. Esto es de loco. Su hijo cuando llega al trono tenía 60. La dinastía marca una época brillantísima desde el punto de vista de las construcciones. Detrás del brillo de su construcción mentía más que hablaba, ¿eh? Del reinado de Ramsés en el reinado de fracaso, porque él dice que le ha ganado a los hititas. ¿Qué le va a ganar a los hititas? Era un megalómano. Era el que más esculturas se hizo a sí mismo. Él va a heredar un país brillante de su padre. Está en su mano terminar de resolver los problemas heredados, pero no lo hace porque vive de las rentas, de lo que le dejan. Solo hay que mirar la política exterior en la batalla de Kadesh entre Ramsés II y Muhammad. Se me está acabando la batería. Desde Homenhotep se lucha con los hititas. Seti consigue marcar la frontera de Ramsés II. Monarca belicoso y guerrero quiere continuar la misma política del padre de su abuelo. Este choque está llamado a saber quién de los dos se lleva el gato al agua. El propio Ramsés hace del choque, se quedó como en tabla la cosa. Y en los edificios y templos que manda a levantar parece como si fuera el victorioso, que no es cierto, contra los hititas. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. A pesar de este relato de victoria, los choques contra los hititas continúan décadas siguientes y son las mujeres de ellos las que se ponen de acuerdo para hacer un tratado de paz. Y por ese tratado de paz nos enteramos de lo que realmente
En fin, que Ramsés salvó los muebles in extremis. Gracias a las buenas corrientes diplomáticas entre Nefertari y la esposa del rey hitita, que se intercambia correspondencia, se firma el Tratado de Kadesh entre las dos partes. Es un tratado que se conoce bien, pues hay una versión hitita y una versión egipcia que se recoge en la fachada de un muro de la construcción. Lo curioso es que el tratado de la ciudad de Kadesh se va para los hititas. Casualmente, él decía que le había ganado y no, de eso nada, nada. Y todas las tierras alrededor de Kadesh se las quedan los hititas y las fronteras quedan ahí. Pero ese territorio que Ramsés pretende apoderarse queda en manos hititas. Con lo que sorprende que después de Ramsés contar la victoria, los hititas sigan hostigando y 4 años después decidan hacer un tratado sobre esas ciudades a las que Ramsés había querido apropiarse, le había dicho a todo el mundo que había vencido, pero no era cierto. Y realmente esas ciudades pasan a los hititas. La victoria de Kadesh no fue tal nunca. Y Ramsés lo que pasa es que no tuvo una grandísima derrota, salvó los muebles in extremis, pero la victoria se acerca más al lado de Hitita, lo que no ha impedido a Ramsés II llegar a Egipto de los templos y monumentos loando su ficticia victoria en Abu Simbel. Y en la frontera con los nubios, recuerda que manda allí. Ramsés hace uso de la función propagandística del arte en Abu Simbel y se ve cómo quiere reservar, cómo quiere mostrar la grandeza de su reinado. Tiene un gusto especial por lo escenográfico, por lo teatral. Abu Simbel es un templo que es rupestre, excavado en la montaña. En las paredes se cantan las victorias de Ramsés II, el rey sostenido por colosos en las columnas que son el propio faraón. Y al final hay una capilla donde está Ra-Amun-Ita, que la he visto Ramsés en medio de las divinidades, como si fuera un dios más. Y 2 días al año, que son el 25 de octubre, el 25 de febrero, yo estuve el 21 de febrero, al amanecer se ilumina su imagen, que está sentado en igual nivel con los dioses, que son los 2 meses previos al solsticio de invierno y 2 meses posteriores al solsticio de invierno. Entra en el Sancta Sanctorum y se desconoce el motivo, pero se pone en relación con la fiesta del Hatshep, que era una fiesta de purificación de los faraones, con su cumpleaños o con la fecha de acceso al trono. Tejauscuratar, que es un dios del inframundo. Ramsés es el mayor faraón constructor de la historia de Egipto. A él también se le debe añadido al gran templo de Amón en Tebas, la sala hipóstila. Él hizo también, ¿cómo se llama? El Ramseum y el Ramsés Pío, algo así, que era una ciudad, la capital, que estaba en unas islas y tal, a 23 metros de altura. Bueno, también se conservan los pilones, las grandes puertas de los templos de Amón, adornados por los grandes colosos y la figura del monarca. Y bueno, hay otro obelisco que es del siglo XIII a.C. y está en la Plaza de la Concordia en París. Bueno, donde miles de franceses fueron guillotinados. Así, ¿por qué le quitan un obelisco a los egipcios? Bueno, una forma de tapar la oscura memoria del lugar. Ramsés se enterra en el Valle de los Reyes, construyeron su templo funerario en la necrópolis de Tebas, y su templo funerario es uno de los más grandes de todos los templos. El Ramseum es espectacular de grande, la KV7, King Valley 7. En la tumba de mayor superficie excavada en el valle, por la particular ubicación de la tumba de Ramsés en el Valle de los Reyes, cuando se inunda suele formar un río de agua y lodo. Y entonces penetra el agua dentro y ahí la tumba es de las más dañadas de todas, a pesar de ser muy bonita y está muy mal conservada, porque se hace un río que se mete dentro. Y la momia de Ramsés, al igual que la de su padre, es sacada y llevada a un escondite de momias porque estaban robando por los sacerdotes antes de que se pierdan, y gracias a ello se puede observar cómo es un hombre que gobierna Egipto hace 3200 años, mide 1,80 m, está 20 centímetros por encima de la media, es pelirrojo, y es posible que su familia hubiera más pelirrojo y por eso llevaban a Set en el cartucho, que era el dios del desierto rojo. Muere de muerte natural con más de 90 años, con artritis y más de 100 hijos, conocido, que puede quemar. Experimenta decadencia física y la decadencia del monarca es la decadencia del país. Con su muerte comienza el final de la dinastía de Istunev y la decadencia de Egipto faraónico. Y bueno, yo creo que ya está bien de Egipto. No os voy a contar todo lo que viene después, porque lo hereda un hijo suyo, que es el 13º, 12 se han muerto con 60 años, y bueno, entre las familias se matan vivos. Espero que os haya gustado y hasta mañana.